Bienvenidos una vez más a su canal de noticias de farándula turca número 1. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos para una dosis extra de drama, romance retorcido y por supuesto, muchísimo chisme jugoso. Hoy, como prometimos, profundizaremos en el culebrón Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos arañado la superficie, pero la historia es mucho más compleja y jugosa de lo que parece. Así que abróchense los cinturones, porque hoy vamos a explorar cada recoveco de esta supuesta confesión bomba de Hande sobre la reacción de Kerem a una noticia que, si es cierta, ha demolido ilusiones y encendido una guerra de dimes y diretes. Preparen sus palomitas sabor drama, porque esto se va a poner asterisco muy asterisco bueno. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, bienvenido al paraíso del chisme. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos al lío. Recapitulando para los recién llegados y refrescando la memoria para los veteranos del chisme, Hande Erçel es, sin duda, la joya de la corona del espectáculo turco. Su belleza es innegable, su talento actoral la ha llevado a protagonizar algunos de los dramas más populares de la televisión turca y su carisma la ha convertido en un imán para marcas y una figura idolatrada por millones de fans en todo el mundo. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, y cada paso que da es seguido de cerca por la prensa y sus leales seguidores. Y claro, no podemos olvidar su romance de ensueño con Kerem Bürsin. Su relación, nacida entre las cámaras de Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta, fue la fantasía romántica que todos anhelábamos. La química que desbordaban en la pantalla se tradujo en un amor real que se hizo público con la naturalidad y la espontaneidad que los caracterizaba. Eran jóvenes, exitosos, radiantes y enamorados. La pareja perfecta, la definición misma de almohadilla relationship goals. Sus redes sociales se inundaron de fotos juntos, viajes exóticos, miradas cómplices y mensajes llenos de amor. Los fans, bautizados cariñosamente como Anker, vivían cada momento de su relación como si fuera propio, celebrando cada aniversario, cada logro y cada gesto de cariño. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección es una fachada. Las presiones de la fama, los horarios extenuantes, las agendas apretadas y, tal vez, diferencias irreconciliables, acabaron por socavar la base de su relación. Y sí, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría sobre la legión de fans que aún hoy no se resignan a creer que su amor haya terminado para siempre. Desde su separación, tanto Hande como Kerem han tratado de seguir adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Sin embargo, la sombra de su relación pasada sigue persiguiéndolos. Cada aparición pública, cada entrevista, cada nuevo proyecto es analizado con lupa en busca de señales, pistas o indirectas que puedan revelar cómo se sienten el uno con el otro. La esperanza de una reconciliación, aunque tenue, sigue viva en el corazón de muchos fans. Y es aquí donde entra en juego la confesión bomba, que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Esta supuesta declaración de Hande sobre la reacción de Kerem a su inminente matrimonio ha reavivado la llama del interés y ha desatado una tormenta de especulaciones en las redes sociales. ¿De qué se trata esta confesión?, se preguntarán. Pues bien, según diversas fuentes de medios turcos y algunos portales especializados en noticias del corazón, y aquí es donde tenemos que tomarlo con pinzas, recuerden, Hande Erçel, en una conversación privada con una amiga cercana, según la fuente anónima, claro está, habría revelado la reacción de Kerem Bürsin al enterarse de la noticia de su compromiso con un empresario turco de alto perfil, cuyo nombre, por cierto, se mantiene en el anonimato. Sí, lo escucharon bien. Compromiso. La palabra que ha hecho temblar a los almohadilla Ankershippers de todo el mundo. Antes de que empiecen a escribir el epitafio de la esperanza y a culpar a Hande por romperle el corazón a Kerem, o viceversa, es crucial reiterar que esta información no ha sido confirmada oficialmente ni por Hande Erçel ni por su equipo de representación. Es una noticia que circula en el mundo del rumor, alimentada por la sed de chisme y la necesidad de mantener viva la llama de una historia que sigue generando clics y comentarios. Sin embargo, la noticia, como un virus imparable, se ha propagado a la velocidad de la luz, generando un debate encendido entre los fans de Hande y Kerem. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se enfrentan dos bandos, los que creen a ciegas en la noticia y la defienden a capa y espada, y los que la tachan de fake news y la desmienten con uñas y dientes. Las teorías conspirativas, los análisis.
exhaustivos de gestos y miradas, las comparaciones con relaciones pasadas. Todo vale en esta guerra virtual. Y por supuesto, la pregunta del millón, la interrogante que consume a todos, ¿cómo reaccionó Kerem Bürsin al enterarse de esta supuesta noticia bomba? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, y donde las fuentes anónimas y los rumores sin confirmar alcanzan su máxima expresión. Según los informantes que, insistimos, no tienen rostro ni nombre, la reacción de Kerem habría sido una mezcla explosiva de sorpresa, incredulidad y sí, incluso cierta decepción. Al parecer, el actor no se esperaba que Hande decidiera dar el sí, quiero, tan pronto después de su separación. Algunos insiders, otra vez anónimos y misteriosos, afirman que Kerem aún albergaba la esperanza de una reconciliación con la actriz, que secretamente soñaba con recuperar el amor que una vez compartieron. Drama, drama y más drama. El combustible perfecto para mantener encendido el fuego del chisme. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Hay algo de verdad detrás de todos estos rumores y especulaciones? Como hemos repetido hasta el cansancio, no hay confirmación oficial, así que debemos tomar esta información con la prudencia que merece. Sin embargo, es innegable que la noticia ha causado un revuelo tremendo en el mundo del espectáculo turco, poniendo a Hande y Kerem, una vez más, en el centro de la atención mediática. La clave para entender el impacto de esta noticia reside en la naturaleza de la relación que Hande y Kerem construyeron durante su tiempo juntos. No fue solo un romance de celebridades, fue una historia de amor que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Su conexión era palpable, su química innegable y su amor parecía genuino. Por eso su ruptura fue tan dolorosa para sus fans, porque sintieron que habían perdido algo más que una simple relación de famosos. Sintieron que habían perdido una parte de su propia fantasía romántica. Es importante recordar cómo se conocieron Hande y Kerem. Las grabaciones de Senkalkam fueron el escenario donde floreció su amor. La serie, una comedia romántica que conquistó audiencias en todo el mundo, les brindó la oportunidad de pasar tiempo juntos, de conocerse a fondo y de enamorarse sin reservas. Su química en la pantalla era innegable, y esa química pronto se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en la pareja del momento. Durante meses, Hande y Kerem fueron la pareja perfecta, la envidia de todos, los reyes del Instagram. Acaparaban portadas de revistas, protagonizaban titulares en todos los medios de comunicación y eran invitados de honor en los eventos más exclusivos. Su amor parecía indestructible, un cuento de hadas moderno que inspiraba a millones de personas. Pero, como sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan de forma abrupta y dolorosa. La presión mediática, las agendas apretadas y los rumores de infidelidad, que por supuesto, nunca fueron confirmados, acabaron por desgastar su relación. Su ruptura fue un golpe devastador para sus fans, que aún hoy, a pesar del tiempo transcurrido, se niegan a creer que su amor haya muerto por completo. A pesar de que ha pasado tiempo desde su separación, muchos seguidores de la pareja siguen aferrándose a la esperanza de una posible reconciliación. Creen que el amor que Hande y Kerem se profesaron fue demasiado fuerte para desaparecer por completo. Tal vez esta supuesta confesión de Hande sobre la reacción de Kerem sea una señal de que todavía hay algo entre ellos, una chispa que aún no se ha extinguido. O tal vez, como muchos sospechan, sea simplemente una cortina de humo, una estrategia mediática para desviar la atención de otros asuntos más delicados. La verdad, como siempre, es difícil de discernir. La vida amorosa de Hande Erçel, desde que saltó a la fama, ha sido objeto de constante escrutinio público. Antes de Kerem Bürsin, la actriz estuvo relacionada con otros famosos actores y empresarios turcos. Sin embargo, ninguno de esos romances logró alcanzar la misma trascendencia que su relación con Kerem. La pareja, como ya hemos dicho, conectó con el público de una manera muy especial, convirtiéndose en un auténtico fenómeno social. Ahora, con la noticia de su presunto matrimonio, la atención se ha centrado nuevamente en Hande. Y como era de esperar, la reacción de Kerem Bürsin se ha convertido en un tema de conversación obligado. ¿Está realmente decepcionado? ¿Aún la ama en secreto? ¿Se arrepiente de haber terminado la relación? Son preguntas que sin duda rondan por la cabeza de muchos fans de la pareja. Pero más allá del drama, el chisme y la especulación, es fundamental recordar que Hande y Kerem son dos personas que tienen derecho a rehacer sus vidas y a buscar la felicidad por separado. Si Hande realmente está comprometida, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Esperamos que encuentre la felicidad y el amor que merece.
Y si Kerem aún alberga la esperanza de una reconciliación, esperamos que pueda encontrar la paz y la felicidad, ya sea con Ande o con otra persona que le robe el corazón. En conclusión, la supuesta confesión de Hande Erçel sobre la reacción de Kerem Bürsin a la noticia de su matrimonio es solo un capítulo más en la historia de esta pareja que, para bien o para mal, sigue generando un torbellino de emociones. A pesar de que no sepamos con certeza qué hay de verdad en todo este embrollo mediático, lo que sí sabemos es que su historia seguirá siendo objeto de fascinación y debate entre sus fans durante mucho, mucho tiempo. Y mientras tanto nosotros, sus fieles chismosos, estaremos aquí para contárselo todo, con nuestro toque particular de drama y humor. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, quiero hacer un breve resumen de los puntos clave que hemos abordado hoy. Desglosamos la supuesta confesión de Hande Erçel sobre la reacción de Kerem Bürsin al enterarse de su compromiso. Analizamos las posibles interpretaciones de esta reacción, desde la decepción hasta la indiferencia. Exploramos el impacto que esta noticia ha tenido en las redes sociales, en la prensa del corazón y en el fandom de Senkalkam. Y por supuesto, reflexionamos sobre la necesidad de tomar toda esta información con pinzas y de respetar la privacidad de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta traerles las noticias más frescas, jugosas y controvertidas del fascinante mundo de la farándula turca. Y ahora, me encantaría conocer su opinión sobre todo este embrollo. ¿Creen que Hande Erçel realmente está comprometida? ¿Piensan que Kerem Bürsin todavía siente algo por ella? ¿Creen que algún día se reconciliarán? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, y si no les gustó, también compartirlo con sus amigos chismosos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos algo nuevo, emocionante y escandaloso para compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional y por estar siempre ahí, listos para el chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos virtuales cargados de drama.